Aquí Bienvenidos. estamos. Estamos de vuelta en otro episodio más de Filosofando sin filtros. Ese es el 19. Sí, el episodio 19, 19. falta uno para el 20. ¡Qué fuerte! Bueno, si contamos los extras ya llegamos al principio. Sí, es ya verdad. llegamos. Sí, pero ¿Se el imaginan episodio cuando no es lleguemos al podcast. episodio número 100? Bueno, esperemos que Miércoles. ustedes estén todavía apoyando. Sí, de verdad. De por verdad, favor. Vamos a tener canas. de verdad que sí. Yo ya tengo canas. Tengo desde que empezamos el podcast. El podcast Pero le bueno, saca. ¿de qué vamos a hablar hoy, familia? Esa referencia, Abel, ¿todo bien? No, bueno, es que yo tengo canas desde hace no sé como 3 años ya. Pero el punto no son mis canas. El punto son de qué vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ori? De hoy vamos a hablar de una cosita muy particular que tiene que ver con el arte y el sufrimiento. O sea, a ver, O vamos. sea- Sé que suena una mezcla rara, ¿ok? Pero ya. Pero cabe interesante. Cabe contar que ya hemos hablado del arte. Sí. Sí. O sea, esto es otra Aquí perspectiva. les dejamos el video del arte que ya tuvimos. Aquí en mi cara. En tu cara. Aquí. No creo que esté en su cara. Pero bueno, ok, esta es otra perspectiva. Aquí nos pusimos como poéticos, ¿no? Como Sí. románticos. O sea, a Como ver. Estamos en esa melancólicos. onda. Ajá. Profundos. Básicamente, o sea, este fue un tema que se nos ocurrió. O sea, yo se los estaba comentando a ellos por un video de un youtuber que se llama Atherian, que básicamente él habla de o menciona el hecho de que a veces del dolor No, salen. Víctor saliendo ahí. Pónganle en los Saludo. comentarios feliz cumpleaños atrasado. Ayer Víctor. cumpleaños nuestro querido Víctor, que siempre está detrás sí. de cámara. Ok, Un entonces abrazo, Víctor. él en el video menciona eso de que a veces del sufrimiento suelen salir las obras de arte o los trabajos Exacto. de mayor calidad, ¿ok? O sea, y entonces él básicamente plantea esta cuestión de hay que sufrir para que entonces el arte sea bueno. Y lo puedes ver como el arte o realizar, o sea, llevar cualquier cosa a cabo. Tipo, necesitas estar mal o estar pasando por un momento chimbo como para que la broma se te dé bien. O sea, como para que tu motivación sea, ver, lo estoy pasando tan mal que voy a empezar a hacer esto. Ok. Ok. Y eso creo que va en la misma onda de los otros episodios de que hablábamos de que la naturaleza es destructivo-constructiva, ¿no? O sea, justo Sí, que nosotros exacto. mismos a veces tenemos que estar destruidos como para resurgir, como el ave fénix. Qué poética. Ajá. Que renace de las cenizas. cenizas. École. Exacto. Entonces, Berro, es demasiado interesante. Nosotros seguimos con esta misma pregunta de por qué. Y, o sea, porque en medio de lo que percibimos como mal, en verdad es algo bueno porque nos ayuda a seguir adelante. Sí, no, y que me parece... Y en este caso es el arte. Exacto, porque entonces, o sea, yo siento que estaba tanto lo que leímos que me imagino que, bueno, les iremos comentando después, Sí. se lo ponemos en la descripción. Ajá, leímos un artículo Nos encontré estamos que se llama instruyendo más gracias el- a Juan y sus artículos. El arte como expresión del dolor. Ajá. Yo leo muchos artículos porque es como en corto, en 20 minuticos te lees algo bien profundo Exacto. y que te explica bien un tema. Y tiene muchas cosas, ¿verdad? Sí, se lo la amiga tenemos- Rosa sí. le puso mucho cariño. Pero entonces... De Rosa García Macías, sí, Un le saludo, puso Rosa. cariño. Pero entonces eso, de que muchas veces, viene de ahí. Yo lo estaba conversando ayer, creo que fue con Débora, el hecho de que tal vez vienes más por la cuestión de que el dolor te lleva a querer expresar algo. Ok. Ujú. Entonces, claro, cuando tú quieres, o sea, es como que tienes, ya no es una cuestión de inspiración, de, bueno, ver, estoy en un muy buen momento, me inspiré para hacer algo, no, sino es estoy pasándola tan raro que necesito expresarme. exacto. Necesitas Y esa drenarlo. necesidad Exacto. de drenar, de plasmar algo, de expresar, hace que entonces lo que sea que hagas, bien sea una obra de arte, un trabajo, inicies un proyecto, lo que sea, le pongas como más sentimiento, porque Sí. ya estás en el punto crítico de que necesitas hacer algo para salir de ese Bueno, es dolor. que aquí sale que el dolor es la fuente primaria de inspiración. Exacto, así empieza el artículo. Exacto. Literalmente Entonces es la primera línea. Es la grieta en donde la belleza erige su hogar. O sea, es la grieta porque algo está roto, Ajá. pero ahí nace una flor. Entonces es algo bello. Se Sí. llena con lo que Exacto. escribas, Como una- con lo que hagas, con lo Entonces que es crees. como... A mí me gusta mucho porque siento que también por esa misma línea del arte, siento que el dolor refleja como también la pureza, ¿no? Ok. Y por eso las obras que nacen a raíz del dolor o de cuando uno está pasando por una circunstancia muy fuerte Son más sinceras. son más sinceras O sea, y más, reflejan más tu fuertes. esencia. Claro, porque tú no finges tu dolor. Es verdad. O sea, tú no finges tu dolor, eso está muy bueno. O sea, tú es no verdad. Y el dolor es como- fingido tú lo notas. Exacto. Exacto. No, y es que además nadie le gusta sufrir y que No, te pero hay duela gente que eso, capaz, entonces no pues- lo puedes fingir. Por eso, entonces- O sea, es como, yo creo que, perdón, Tranqui. voy, es que literal me iluminé. Y va a estar Es gracioso. como el sentimiento, como, sí, más genuino. Sí, sí, o sea, ¿sabes? más tu genuino, esencia, es más claro. puro. Exacto. Porque tú, exacto. Berro. Entonces, por eso a mí me gustó mucho el artículo, porque yo siento que refleja de la manera más pura y más honesta y más genuina lo que realmente significa el ser humano. O sea, Ok. refleja realmente lo que hay en su corazón
corazón. Y yo siento que nosotros incluso estamos atraídos a ese tipo de belleza que es verdadera. Porque aunque se muestre un retrato de algo que está, no sé, doloroso o sufriendo, creo que el corazón simpatiza más, incluso todos los sentidos. Entonces, evidentemente que hay una conexión mucho más grande porque te identificas con lo que está sucediendo porque tú conoces el dolor. Incluso cuando tú dices esta persona es inhumana, es porque no se compadece ante el dolor de otra persona. O sea, porque le falta empatía. Exacto, entonces te muestran una gente sufriendo y es como que te humanizas de cierto sentido. Sí, yo siento que eso es más humano en el sentido de que la alegría puede ser vista como algo más banal, ¿sabes? Como que cualquier cosa te puede dar alegría. Exacto. Pero el dolor genuino, que obviamente es parte de una experiencia muy humana el entender todo el dolor, es mucho más rápido el conectar con eso. Porque, o sea, capaz no pasaste exactamente por la misma circunstancia que esa persona, pero de alguna manera encajas, por ejemplo, en esas obras de arte, el sufrimiento de alguien más con lo que te puede haber pasado a ti. Exacto. Y o sea, es como que una manera más rápida, más allá que sea chimbo que sea así, de conectar con alguien más. Tipo, empatizas mucho más rápido desde el dolor que desde la falsa sonrisa o algo así. Yo lo hablaba también con una amiga mientras estaba esperando ustedes para grabar el podcast. ¿Qué pasó? Filosofando con otra gente. ¿Es así? Sí, no, es que ¿saben que a veces me pasa? que... A veces me pasa, perdón Juan, y ya, pero como que estoy hablando con alguien y de repente me dice, estamos filosofando sin filtros. O a veces con filtros. Sí me ha pasado. Con filtros porque con filtros, porque hay que respetar, me dijeron. Y yo, bueno, respetamos bueno. así sea sin filtros. Pero entonces pasó y le conté que no, porque en un rato voy a grabar el podcast sobre tal cosa. Y entonces, como que medio empezamos a hablar de eso. Y yo le dije que me parece que la alegría... O sea, tú haces el conteo en tu vida, ¿no? De alegrías, dolores. Okay. Hay más alegría. En principio. Sí, o sea, es que uno ve y hay más cosas buenas que malas. Bueno, sí, es verdad. No, lo que pasa es que es más, en general, o alguien que de repente... porque hay gente desdichada. Sí, ¿no? Entonces que no, nada le sale y que es como... o sea, no importa que haga lo bueno que sea, no me sale nada. No llega a lo que... Lo poco que le pido a la vida. Después voy a dar un ejemplo con eso de un escritor que me gusta mucho. Pero yo creo que lo general es que haya más alegrías. Exacto. Y que por eso uno se acostumbra a eso y de repente no lo vive tan vividamente, valga la redundancia, como el dolor. Sí, eso te iba a decir, porque yo siento que si hay más alegría si lo cuentas, pero que hablamos más o sentimos más el dolor y la tristeza. Ajá, por eso... O sea, porque capaz, por ejemplo, tú puedes estar en lo que nosotros, nuestra generación supongo, o nosotros en el salón que somos unos locos, llamamos un hueco. Y capaz tú puedes estar en un hueco, entre comillas, una semana por una gafedad. Y capaz no caíste en cuenta de que, mira, tuviste 10 cosas en esa semana que te hicieron súper feliz. Exacto. Y no las cuentas. Y capaz entonces, si haces algo, no sé, una foto, escribes un tweet, un poema, X, Z, plasmas el dolor individual que tuviste en esa semana y no hablas de las 10 alegrías que tuviste. Sí, justo con eso. Estaba hablando con Ari en estos días porque le dije que me apareció un short en YouTube de una psicóloga que ella estaba contando que nosotros, por ser seres humanos, tenemos en nuestra cabeza algo que ahorita no me recuerdo bien el término, pero nosotros vamos acumulando como nuestros logros del día como si fuese como un Lego. Entonces vamos construyendo lo del Lego. Entonces, cada logro que tú logras, valga la redundancia, así sea desde algo pequeño como tender tu cama, salir bien en un examen, lograr eso que querías en ese día, cumplir una meta. Ese ejercicio. Exacto. Esas pequeñas cosas son logros, aunque a veces no las veamos así, pero se van acumulando en el cerebro como si fuesen leguitos así, pa. Entonces, cuando pasa una cosa mala, viene otro Lego que imagínate que puede ser un Lego más grande o más pequeño, pero que cuando lo pones se derrumba todo. O sea, dispareja la broma. Se dispareja todo y se derrumba la broma, pero porque tú le das ese poder al Lego. Porque te empiezas a enfocar en ese Lego malo, que no te gusta, que al final te derrumba como que toda esa montaña. Y entonces todo lo bueno que sucedió en ese día no lo ves porque te enfocas en el Lego malo. Pero no te das cuenta que a lo largo del día estuviste construyendo una montañita, un castillo, o bueno, la metáfora que le quieran poner, y se derrumba todo simplemente por esa perspectiva que le das. Es como que si estuvieses jugando Tetris y pones mal una sola pieza y ya te arruinaste toda la partida, pero es una sola pieza. Es una sola pieza, pero no te das cuenta de toda la partida. De todo lo bueno. Acabo de tener como una idea súper lúcida con lo que decías de la grieta, que es que o sea, la grieta puede estar como una pared así perfecta, pero tiene una grietica. Pero es que todo lo demás está perfecto y es esa relación que decía. O sea, la grietica es esa cosita chiquitica, todo lo demás está bien. Pero la grieta es lo que tienes que llenar.
Porque y por eso escribes del dolor, de la grieta, de la herida, y no de lo otro que está bien, porque eso ya está lleno. ¿Entiendes? Esa reflexión una iluminación. Sí, no. Eso es lo que está vacío y eso es lo que tienes que llenar. Ajá, ok. Claro, es verdad, porque si eso está bien, en principio no tienes que llenarlo. Bueno, pero es que mira, aquí sale en el artículo, no sé si vas a leerlo, pero dice... iba a leer, la magia del dolor consigue que crezcan flores en tierras aparentemente baldías. Ajá, eso me gustó. Siento que eso es una imagen que pondrían tipo súper mal definida con un meme de una flor saliendo de una grieta. Sí. Pero sí. Buenos días. Sí. Pero mira, hay otra frase que me gustó muchísimo que dice: ya que nos duele, hagamos lo único que podemos hacer, darle forma. Ajá. Eso también es cierto. Me encanta. Entonces dice transformarlo y así será un dolor compartido. O sea, habla del arte, ¿no? Ya que esto me duele, vamos a transformar este dolor, ¿no? Y lo plasmo en una pintura. Es que si tú te das cuenta... No olvidemos que estamos hablando del arte, ¿ok? No, pero es que yo siento que también puede... O bailo. O escribes o lo que sea, porque en verdad... ¿Se acuerdan de ese video? De que era bailo. Yo bailo por... no sé qué, y entonces... sí, yo me acuerdo. Sí. Bueno, nada, era una referencia cómica. O sea, yo siento que al final lo puedes hacer así en arte, lo puedes escribir, pero es en la escritura también. Claro, sí, porque al final yo lo hago en la escritura. Por eso. Pero es plasmar, o sea, darle forma, porque muchas veces te puedes estar hundiendo en algo que no sabes ni qué es. Exacto. Que te pregunten, ¿qué te está pasando? No sé. No sé, literal. Bueno, mira, pero si tú no sabes, la gente de afuera no sabe y te vas a seguir hundiendo tú ahí. Entonces también yo siento que más allá de que es como súper superficial decirlo así, también es una cuestión de que si tú no le das la estructura y no te dejas ayudar y todo esto, entonces, o sea, ni siquiera te sirve el hecho de inspirarte, porque es que al final te estás hundiendo en algo que no sabes ni qué es. Sí. Pero es que justo... O sea, y también nosotros tenemos que ver qué hacemos con esas circunstancias que nos pasan, pues. O sea, claro. O sea, justo... porque aunque sea plásmalo en algo para tú entenderte a ti mismo, por ejemplo. Exacto. Es que justo con eso, o sea, por eso es que nos dicen que es importante definir las cosas que nosotros sintamos, o sea, ponerle palabras a las cosas que sintamos, porque imagínate, o bueno, en este caso, transformarlo en algo como el arte en una escritura o algo por el estilo, porque imagínate vivir constantemente en ese hueco, o sea, no vas a vivir en libertad. Exacto, y no saber qué es lo que te pasa, o sea... Ayer lo hablábamos también ¿te acuerdas? Ajá, miren, esto fue impresionante, o sea, para que veas que también como que te libera, ¿no? O sea, como ese dolor, en ponerle nombre, expresarlo, te libera. Yo tenía un dolor de cabeza la semana pasada, una migraña horrible, que no se me quitaba con nada. ¿No? Nos preocupó, la verdad. Sí, y yo no sabía qué era, y yo, tal, no sé qué. Y de repente, el domingo, tuve como una iluminación como la que tuvo Juan ahorita, y era sobre el amor. No viene al caso porque no es episodio sobre el amor, pero ¿sabes? Yo pensando sobre lo que me pasaba, le puse nombre y dije, este problema que tengo es porque no estoy amando bien, ¿no? Me di cuenta de eso, se me quitó el dolor de cabeza. Y después hice una clase de ballet bien cool, y fue la sanación a todos mis dolores, literal. Una clase de ballet y además... Escribí muchísimo. ¿Sabes? Escribí y hasta tuiteé sobre eso. Entonces es como... Mira, para que Arián tuitee pasan cosas. Entonces, por eso pasan acá cosas. En el artículo me encantó que decía como que la magia del arte permite que las palabras rimen y lloren y se unan a otras para formar sentidos y sinsentidos, porque a veces no tiene sentido lo que escribes, pero para ti tiene sentido, ¿no? O es para encaminarte a descubrir. Y para también. que las emociones exploten. Exacto. Entonces es como que, wow, es demasiado maravilloso que tú de pana lo que sientas, aunque por muy complicado que sea, porque en mi cabeza sonaba como un nudo, pero cuando lo escribí, lo traté de plasmar, te libera. Sí. O sea, yo dije, es que así soy más libre, de verdad. O sea, como que lo sentí. Pero aquí yo siento que también hay una cuestión de nosotros como especie, de momento más filosofía pura. Pero, o sea, hay que cuestionarse el por qué o sea, a ver, no necesitas, pero por qué de verdad desde el dolor plasmas más o haces más. O sea, ¿por qué empatizamos más con el hecho de que alguien sufra? ¿Sabes? Porque al final es como... O sea, mira todo tu proceso, por ejemplo. O sea, tuviste una semana mala. Entonces te inspiraste para reflexionar. Te inspiraste con el ballet. Te inspiraste para escribir. Exacto. De una cosa sacaste 3. Ya entendí. Sí. ¿Por qué feliz? No lo puedes hacer. No te da para eso. Sí. ¿Por qué necesitas una etapa? O sea... Yo creo que sí te da, pero no con esa intensidad. Exacto. Yo creo que es más intenso. Yo creo que lo puedes hacer contenta. O sea, como que... Sí. Yo siento pero no lo sientes tanto como... O sea, yo siento que es porque cuando tú tipo sufres o pasas por algún momento así, es el momento cuando tu alma está más desnuda y tu corazón también.
y eres más vulnerable. Oh, o sea, porque... ¡Qué cuchi! Porque ya salió Ori con su comentario cuchi. Pero es que no, pero es que es una realidad. Pero es verdad, sí. Yo siento que cuando tú pasas por esas cosas, o sea, no estoy diciendo que la alegría y las cosas buenas no sean genuinas, porque, a ver, a mí me gusta la alegría, pues, me considero Claro, como una de mis tampoco somos aquí unos deprimidos y que el dolor... No, pero es que... Pero yo creo que verlo desde esa perspectiva, y ojo, sin ánimos de ser pesimista ni nada, pero siento que cuando uno lo ve desde esa perspectiva, te impulsa a ver otro tipo de matices que de alguna manera te impulsan como a reflexionar más, o a verlo desde una perspectiva como más, no sé, como... Se me fue el término. Profunda. No es profunda, pero como más... Es como un sinónimo como de genuino, pero... O sea, bueno, el punto es que, no sé, porque siento que... Creo que esos son el tipo de vivencias que no sé... Auténtico como puede ser como más auténtico, pero creo que son el tipo de vivencias que más nos hacen como reflexionar sobre la vida en general y nos enseñan de hecho más lecciones que cuando estamos más alegres. Sí. Porque cuando estamos más alegres, de hecho no te dicen, o sea, sé que no tiene nada que ver, pero por lo menos para dar un ejemplo, no te dicen, por ejemplo, que nunca hagas promesas cuando estás feliz. Sí, ni cuando estás triste tampoco. Ni cuando estás triste tampoco. Cuando estés neutro. Cuando estés neutro sí, porque tienes como la cabeza... Nunca estamos neutros, literal. Pero mira, pero eso da para otro episodio. El ser humano está neutro. Decisiones. No, pero el punto es que, por ejemplo, cuando estás más como... O sea, cuando tienes como los sentimientos a flor de piel así... Exacto. Generalmente somos como un pelón más efusivos y más impulsivos porque estamos pensando con el corazón y con la cabeza. Sin embargo, cuando tú te tomas ese tiempo para meditar, independientemente del estado de ánimo en donde estés, probablemente cuando estés más triste o como cuando te haya pasado como una circunstancia, creo que eso te va a permitir un poco más conectar con ese... Con lo que quieres hacer. Con lo que quieres hacer, pero... con tu alrededor y con tus propias vivencias y con tus propias heridas. Porque cuando creces más cuando te pasan cosas malas. O sea, y... Desarrollo del personaje, lo que llaman. Literalmente, o sea, creces más cuando te chocas con la misma piedra, cuando te frustras, cuando te... ¿Sabes qué creo también? Que cuando tú sufres o el dolor es como chocar con la realidad. O sea, muchas veces cuando tú estás feliz, estás como en las nubes volando, ¿no? O sea, eso es como se siente, porque estás tan contento que tal. Todo es perfecto, maravilloso. Todo es perfecto, pero no... Entonces te olvidas de esa parte que es como los claros oscuros, allá hablando de arte, ¿no? Creo que lo hemos mencionado en algún otro episodio, esa metáfora de que un cuadro, si no tuviera sombras, fuera todo luz y no fuera algo blanco, no fuera como, arte. Sí, yo lo estaba pensando hace un rato. Pero ya va, escúchame. Entonces, cuando tú estás alegre, es como que, volando tal, y de repente, ¡boom!, te chocas con la realidad. Y ahí es cuando te duele, y ahí es cuando sufres. Entonces, pero esa realidad es tu base, o sea, esa realidad es la que tienes que partir para construir tu vida. Pero eres capaz de apreciar incluso más cuando ves todo así como cuchi y tal. O sea, no, yo siento que al final también es parte de lo que veníamos hablando hace unos episodios del bien y el mal. Y el refrán de siempre... Al final tú sabes lo que tienes es cuando ya no lo tienes. Exacto. O sea, el ser humano, lastimosamente, en la mayoría de sus procesos, valora las cosas cuando están ausentes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en dolor, estás en ausencia, te está pasando algo, una carencia o lo que sea, puedes valorar más. Entonces es como que, a ver, o sea, si cuando sientes algo más intensamente es cuando mejor lo plasmas, es decir, cuando capaz, no sé, estás recontra enamorado, cuando más hablas del amor y te inspiras por ahí, capaz el dolor es simplemente dar la vuelta por el otro sentido y llegar a ese sentimiento, esa intensidad de apreciar o de vivir o de lo que sea, a través de la carencia. O sea, tienes un camino por el que llegas a través de... Lo tienes tan presente y lo vives tanto que estás intensamente plasmando eso en tu arte. Pero capaz la otra vuelta es... Estás en una circunstancia de tanto dolor y de tanto sufrimiento que llegas a la intensidad del sentimiento de valorar o hablar de eso que querías o que te gustaba o que apreciabas porque ya no lo tienes. Okay. Entonces siento que es como... Porque se crea el vacío. Exacto, o sea, uno es, estás tan lleno de que necesitas soltar y plasmarlo. Exacto. Y otro es, estás tan vacío y necesitas tanto eso que necesitas hablar de eso. O sea, es como dos caminos que te llevan a lo mismo. Pues, sí. o sea, yo siento que por eso es correcto lo de... Como uno le dice el hueco, pues, porque si es un hueco, si es un vacío, algo que, es una grieta que hay que llenar de alguna forma. Y por eso, además, como que nunca estamos como totalmente construidos. Siempre estamos en construcción. Exacto. Entonces, también yo pensaba, por ejemplo, ¿sabes? Cuando, no sé, tienes un día en que de pana te sientes vacío. No por nada específico, no sabes por qué. Tú piensas, oye, todavía hay gente que me quiere, que me ama, que me aprecia, tengo amigos, tengo familia, pero estás down y no sabes por qué, solo sientes ese vacío porque
nada, simplemente falta algo que es, como lo decía en el artículo, inefable. O sea, que no hay palabras para describirlo. Y entonces en eso nace el intento de hacer arte para darle esa forma, para que deje de ser inefable y empiece a... hacer algo. Sí, hacer algo, por lo menos a través de la literatura, porque inefable trata es con las palabras. Con la pintura o el dibujo o lo que sea. El arte más pictórico ya es darle como una forma de imagen a eso que es inefable, ¿no? Y que por eso al final es lo de, no sé, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Sí, no, sabes cómo que... Entonces, nace por ahí. O lo de que el arte es impresionante. No sé si esto lo dije en otro episodio. Yo a veces repito las cosas porque a mí tengo memoria de Dory, ¿ok? Pero bueno, siempre es bueno recordar como que... Perdón, me dio algo. Está sintiendo. Está procesando su grieta, señores. Ok, que dice que el arte es impresionante porque tiene la capacidad como de tocarte el corazón sin siquiera pronunciar una palabra. Claro, a través de la literatura sí pronuncias palabras, pero ponte un cuadro, un baile. Exacto, ese arte. Pero exacto, o sea, la música. ¿No? Sí, la música. La música a mí me parece el más... Pero claro, ojo, yo quiero aclarar una cosa, alto. porque a veces han salido en los comentarios como que no, eso no es así y tal, se están enfocando mucho como que en una sola cosa. Yo creo que sí somos capaces de hacer arte estando contentos, estando felices, sí, ¿ok? Yo quiero Lo que pasa es que en este episodio nos estamos enfocando sobre el dolor, o sea, es como el arte y el dolor, ¿ok? En otro hablaremos de la felicidad si quieren, o sea, el felicidad y arte. Sí, eso está pendiente. Pero acá es específicamente esto, por eso nos estamos enfocando en esto, ¿ok? Sí, de hecho quería decir algo, o sea, en verdad iba a tomar los dos extremos, pero como hiciste la acotación, para cerrar ese punto, yo lo veía como si cuando estamos tipo adoloridos hacemos arte para llenar la grieta, entonces cuando estamos felices hacemos arte porque lo que nosotros sentimos la grieta no lo puede contener. No, exacto, es como, o sea, cállate. O llenas a otros. O llenas a otros, tipo, llenas la grieta de otros con lo que tú quieres plasmar. El artículo además habla full de las metáforas. Sí. O sea, exacto. dice muchas cosas bellas en las metáforas que porque la metáfora es la forma de transformar eso que es inefable a algo. Dice, pues. la metáfora es capaz de contener aquello que sobrepasa tus palabras, o sea, o tu pensamiento, ¿no? Entonces, por eso es buenísimo la metáfora. Pero claro, o sea, al final yo siento que todo esto es... ¿Sabes qué? Perdón, dice, es algo que es superior al yo lo leí en la última novela que leí, que se llama El túnel, de Ernesto Sábato. Es el título es una metáfora de lo que le pasa al tipo, al protagonista. Okay. Que el protagonista como que se enamora y se obsesiona de una tipa y al final va echando el cuento y nunca menciona un túnel sino hasta el final. Y al final el túnel, él habla como de un túnel de vidrio donde ve a la tipa del otro lado y está en un túnel como paralelo a él, al que no puede acceder. Pero entonces en verdad es un túnel de piedra, pero que a veces tiene como ventanitas donde la ve, pero luego no la ve, pero al final se da cuenta de que la otra tipa no estaba en un túnel paralelo, sino estaba en el mundo afuera y él era el que estaba dentro del túnel de él, encerrado. Como en sí mismo. Y solo había un túnel y era el suyo. Entonces, él explica todo eso con esa metáfora que yo casi lloro cuando lo leo. No, en serio, porque no, claro. Al final fue una metáfora que me pareció tan espectacular que yo dije, esto es maestría pura de lo que acaba de escribir este tipo, pues. Sí. O sea, me dejó, fue loquísimo con esa cuestión. Mira, pero hablando... Sí, no, eso voy. Hablando del dolor... bueno, dale. Que, o sea, yo siento que al final el arte... Le doy la palabra, compañero. Gracias, delegada. Que yo siento que al final el arte, relacionándolo un pelo con la filosofía, capaz es una manera de conocerte y de construirnos como especie. O sea, porque al final... Especie humana. Claro. Como especie no, como yo. O sea, yo no, como yo persona, creo que todo. Porque si te pones a pensar, o sea, volviendo a Cavernícolas, plasmaban cosas a su manera. O sea, es una manera también de descubrirnos, porque, o sea, tú ves, por ejemplo, ciertas obras de arte y te transmite lo que estaban pasando esas personas. Sí. Y de hecho, por ejemplo, el artículo llega a un punto en el que dice, el arte es en sí un camino. O sea, es un camino para expresarte. Hay un camino. Es un camino para expresarte. No. Es un camino para deconstruirte. Hay una esperanza. Y claro, o sea, cuando tú quieres deconstruirte, pues, o sea, puede ser porque estás sintiendo esto del dolor y que no tienes manera de cómo plasmarlo. O sea, el arte puede funcionar de que, bueno, capaz estás feliz y quieres plasmar tu felicidad, como capaz estás sufriendo y quieres plasmar ese dolor, pues. Y de hecho, por ejemplo, la frase que estaba diciendo Oriana, de que esto está fuerte, dice, el arte es creación. ¿Cómo?
Sí, es que la estaba empezando, reina. El arte es creación. Nos sentimos por primera vez dueños de nosotros mismos, con todos nuestros escondites, grietas, muros y oscuridades. Nos aceptamos a través del arte y aceptamos nuestro dolor, nuestras heridas y ahora cicatrices. Pero nos sentimos dueños de nosotros mismos porque antes... No lo eras. No lo eras. Te sentías que no tenías el control. Exacto, no tenías el... Entonces hacer el arte es recuperar el control. Sí, y como que, ¿sabes? Esto lo hice yo y esto es una parte de mí y esto es mío, ¿me entiendes? Sí, es una Por parte... eso es como... Y ya está aquí, materializado, pero de algún modo. Y es una parte consciente que la estás haciendo. O sea, que no es algo así como... Ay, me provocó, pim, pam, pum, tal, y lo hago. Sino que realmente refleja un pedazo de ti. Exacto. Y es porque lo haces plena y conscientemente de que eso es lo que estás sintiendo. Por eso dice, el arte es una elección. Aunque no lo puedas poner en palabras como tal. Y me encanta... ¿El arte es qué? Una elección, lo dice. Elección. Una 100%. Algo que eliges. Es verdad. Sí, total. Me encantó mucho que ahora diga como la palabra cicatrices, porque entonces te habla del arte que es sanador. Okay. Entonces me parece súper bonito eso, porque siento que cuando uno está como en esa etapa del dolor, tienes la herida así toda abierta, casi que sangrando, que no te pueden tocar, porque si no a la primera se explota esa broma. Pero cuando eres capaz de mirarla y darle un cariñito, de tratarla y darte cuenta que reflejando todo eso a través del arte empiezas a ponerle como la curita, el alcoholcito. Es que yo siento que también viene... La cremita, tal. O sea, porque la cuidas y aceptas que la tienes y no le pones maquillaje para no verla. Total. Es que parte de la belleza de la naturaleza y del ser humano son las cosas que te han pasado también, pues. O sea, siento que, por ejemplo, cuando pasas por ciertas cosas, o por ejemplo, cuando empiezas, por ejemplo, a interactuar por primera vez con una persona que la conoces o lo que sea, muchas veces conectas es a través de esas cicatrices y de las cosas que le han pasado. O sea, y entiendes la belleza de esa persona en un amigo o lo que sea, en las cosas que le han pasado. Fuerte, pero aprendí tal cosa. Yo soy yo y mis circunstancias. Es así. ¿Quién es que decía eso? Ortega y Gasset. ¿Dónde está Gasset? Pero al final es eso. O sea, la belleza humana también está en las cicatrices. Es lo que a veces hemos dicho de que si todo fuese perfecto igual no lo apreciaríamos de la misma manera. Exacto. Entonces, por ejemplo, la frase que está diciendo Oriana es eso. Dice, el corazón y sus cicatrices, eso somos. Porque somos lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros. No. Dale. Y obviamente... que se te acaba de ocurrir. Y obviamente eso lo plasmamos también en el arte. Porque al final es... O sea, somos... Esa felicidad, pero también somos esa tristeza, ese dolor y todo lo que te sucede. Y también la forma en que lo plasmas, lo transmites y la forma en la que eso te cambia. Volvemos a la vulnerabilidad, señora. Mira una cosa, dos cosas. Me encanta una frase que decía acá, que pensamos cuando hacemos arte, ¿no? A través del dolor o desde el dolor, pensamos que nosotros le estamos dando forma al dolor, que eso es la idea que dijimos en principio, ¿no? Cuando en realidad es el dolor el que nos termina dando forma a nosotros. Ajá. ¿Sabes? Sí, somos muñequitos de plastilina. Es muy buen artículo. Sí, es como una cosa como recíproca, ¿no? O sea, yo le quiero dar forma a mi dolor, pero al final el dolor me termina dando forma a mí porque cambié. Siento que soy otra persona luego llorando. De haberlo plasmado. ¿Cómo que dices? Siento que va a haber alguien que va a terminar llorando. Sí, no, mira, y otra cosa, la segunda idea que dice que, claro, entonces, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué la necesidad de plasmar, de querer, o sea, como que hacer algo con este dolor? Entonces dice, porque el alma no soporta el silencio. Damn. Pero eso me dejó yo creo que esencialmente es porque el alma no estamos hechos para silencio. Compartir, pues. Sí, para convivir. Pero porque necesitamos exteriorizar, me pasa algo y lo tuiteo. Pero yo creo que necesito tuitear de alguna Sí, no necesito decir a alguien. Ajá. Tengo mis opiniones con esta frase. Que el alma no soporta el silencio. No, yo siento que no. No, cuando tú te callas todo, chama, tú cuando tú te callas te ahogas. Pero déjame explicar. ¡No! No, mentira. O sea, libertad de expresión, dale, es que yo me salgo. Yo siento que no, o sea, como que siento que también depende de la situación, porque evidentemente cuando te pasa algo tú lo puedes exteriorizar y es bueno hablarlo porque eso te puede ayudar a definir lo que sientes, pero yo creo que tu alma también puede encontrar paz en el silencio, o sea, tu alma puede, o sea, en el silencio puedes descubrir muchas cosas también, pero entonces... O sea, yo sé que el enfoque del artículo... lo descubres, pero luego lo dices. Pero mira, no es a juro decírselo a alguien. Es exteriorizarlo. Exacto. O sea, puede ser hablarlo tú solo. Escribir para ti, hablar tú solo. Exacto, en ese sentido. Hacer pintar una cosa para ti solo. Hacer una clase de ballet para ti, pero es como que no te puedes quedar tieso quieto. Es que incluso, por ejemplo, la meditación... No es quedarse quieto, bueno, ni pero tieso, por ni eso. nada. Puedes hacer ruido en tu soledad, pues. Incluso, o sea, silencio no es... Incluso el silencio... ¿A qué no ponemos? Mira, pero es que incluso el silencio no es una inactividad. El silencio también es tu alma queriendo...
¿Sabes? No, lo que yo creo que esto quiere decir, no puedes vivir como una mata, ¿me entiendes? No puedes vivir como que así, como que las cosas pasan y ya. No, por eso. O sea, el silencio incluso es una forma en que tu alma no puede quedarse callada. ¿Puedo dar 2 ejemplos? Así sea hablando contigo misma, con Dios, con lo que tú quieras hablar. Mira, necesito dar 2 ejemplos que había traído de escritores. No me entendieron, pero bueno. No, sí te entendimos. No importa. Tranquila. Dale, continúen. Que iba a dar 2 ejemplos de escritores. Y ya vamos terminando, yo creo. Famosos. Sí, o sea, que son ejemplos, yo creo que de todo esto que hemos dicho. Uno es Pessoa, Fernando Pessoa, el poeta portugués, que él, o sea, estaba investigando un poco de él porque yo leí un libro que son como poemitas de él que se llama Cantares, que son como unas cuartetas, unos poemas chiquiticos de 4 versos, como de amor y desamor. O sea, la mayoría es como de desamor o de como que ama a alguien, pero esa persona no lo corresponde y empieza a escribir así cuartetas que después es como... Tú las lees y lo sientes también, porque a veces sientes que te pasa a ti, ¿no? Pero él casi no publicó nada en vida. Y él tenía un baúl que lo encontraron después de que se murió, con 27,000 páginas de cosas que había escrito y un montón de cuestiones que había, que había escrito para él. Y que, escucha esto, él es muy particular, y esto ya para la gente que le interese y que lo busque, porque es como un escritor único en el sentido de que inventó algo llamado heterónimos. ¿Sabes? Cuando tú escribes algo que no quieres que salga con tu nombre, le pones un seudónimo. El heterónimo es como un fragmentado, ¿sabes la película? Sí. Como que tiene varios alter egos que tienen distintas personalidades, todos escriben distinto. Y él escribió como con varios nombres que hasta le ponía biografía, tipo, este es Bernardo Suárez, que nunca existió, es como una parte de él. Y nació en no sé dónde, tal. No. Y su libro más, como su más grande obra, es uno que se llama El libro del desasosiego. Que no lo escribió él, lo escribió Bernardo Suárez, que es una parte de él. Que es más, creo que vi por ahí que decía que es él si le quitas la alegría. Wow. Y entonces... o sea, que su mejor obra la plasmó desde la ausencia de felicidad. Exacto. O sea, le quitó eso. Pero eso ya está público. Sí. Lo podemos leer. Y el reto con él, por lo menos, es que la gente sigue editando todo lo que escribió, pues, porque, o sea, encuentras un baúl con 27,000 páginas, así todas desordenadas. Exacto. Lo tienes que ordenarlo de alguna manera, pero él hizo como 180 alter egos de él. ¿Qué? Hay unos más famosos, obviamente. No. Pero es súper único. Y el otro es Kafka, que es el que escribió la Metamorfosis, otras novelas muy famosas, que es uno de los escritores más importantes también del siglo XX, y que el tipo cuando murió le pidió a su mejor amigo que quemara todas sus obras. El mejor amigo no le hizo caso y en eso había cartas, había su diario está publicado, y en una parte de su diario leí que él había puesto y que no sé cuánto de mayo, hoy no escribí. y era todo lo que decía de ese día. Y él basaba como todo lo que hacía en su deseo de escribir. Porque vivía esa desdicha, ese desasosiego también de Pessoa, y que solo lo podía exteriorizar y podía vivir de escribir. Era la única forma que lo hacía vivir. Entonces es como son 2 ejemplos que me parece que crearon belleza. Bueno. De todo ese dolor y toda esa desdicha de su vida. Y que en principio le crearon sin pensar en que alguien más lo leería. Exacto. Bueno, Pessoa sí pensó. No, claro, pero digo, por ejemplo, Kafka que pensaba que hasta Kafka lo quemaran. Exacto. Pessoa sí escribió como que va a haber un poeta portugués que va a cambiar las cosas, tal. Y era él mismo. Y era el mismo. Claro. Sí, escribió unas cosas así, pero era muy, muy interesante, pero al final no era ni siquiera para que lo disfrutara alguien más. Exacto, no era para venderlo, era para sus procesos. Exacto. Bueno, por eso... Es medio largo, pero son 2 ejemplos que me parecen... No, a mí también me parece súper bien, porque viene eso de que precisamente desde el silencio igual como ser humano necesitas plasmar algo. O sea, yo siento que por ejemplo la meditación es otra manera, o sea, no necesitas capaz conversarlo con los demás, capaz lo puedes hacer desde la contemplación mismo. Pero de una u otra manera llegas a una conclusión, una reflexión. Porque reprimirlo es peor. Sí, reprimirlo siempre es peor. O sea, y siento que al final es eso. Es un sentimiento muy intenso, bien sea que estás lleno, bien sea que estás vacío, que necesitas exteriorizar, así sea hablándolo contigo mismo. Exacto. Bueno, yo creo que nos vamos con una frase que me gustó full, que es lo último del artículo. Dice...
Y esta contradicción que a veces sufre y a veces ríe, perdón, no, lo dije súper mal. Esta contradicción que a veces sufre y ríe otras, pero siempre lucha, soy irremediablemente yo. O sea que este sufrimiento que a veces uno tiene, que puede que no sea siempre, ¿no? Sino que a veces estás contento, feliz y tal. Pero bueno, a veces somos una contradicción, ¿no? Pero irremediablemente así somos. La mayoría de las veces somos una contradicción. Así somos, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos hasta el próximo episodio de Filosofando Sin Filtros. Si les gustó, denle like, coméntenos, síganos en nuestras redes como Filosofando Sin Filtros, en Twitter como Filosofando Sin F. Hay que montar más cosas en Twitter. Y nada, nos vemos la próxima. Bye. Bye.